Y vamos a hablar de un tema, sí, hermoso, precioso, que le podemos llamar, le vamos a llamar provisión, sí, o pastorado, sí. Porque eso es lo que Dios hace con nosotros, nos pastorea. Obviamente que Dios pone hombres y mujeres que pastorean, ¿sí? Pero acá vemos el príncipe de los pastores, como dice la palabra. Y vamos a ir a la palabra. Tremendo lo que Dios hace. Porque hay más saludo y de verdad hay que ir a la palabra, ¿sí? Pero vamos a ir al libro de Isaías 58:11. Y lo voy a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Contento, si uno está contento porque es la palabra de Dios que va a norte, sur, este y oeste de todo el mundo. No es la sabiduría del hombre, eso no sirve, eso no va a acrecentar nada, ¿sí? No es el orgullo del hombre, porque Dios no mira ni el orgulloso ni el soberbio, sino que es la palabra de Dios. Que Él le place usarnos, ¿sí? ¿Para qué? Para que otras personas, otros sean salvos, otros sean levantados aún más con poder y con autoridad en su ministerio, ¿sí? Que es un ministerio para aquellos que no conocen todavía el Evangelio, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro de la palabra, ¿sí? Tenés el que abre las iglesias, tenés el que Dios le da un mensaje a las iglesias, tenés aquel que gana almas, aquel que las pastorea y aquel que trae y una enseñanza poderosa, ¿sí? Que discierne la palabra, los maestros de la palabra, aquellos que conocen bien profundamente, porque el Espíritu Santo les da cierta revelación para tal ministerio. Bendito sea Dios. Y dice la Biblia, eso perfecciona la obra en todo el mundo, dice el libro de Efesios, ¿sí? Jehová te pastoreará siempre, Isaías 58:11. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Usted sabe que la palabra de Dios nos dice y nos habla bien claro sobre ciertas similitudes o ciertas comparaciones que se le hace al Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, la cual está en nuestra vida, como viento, como fuego, ¿ok? Como agua, como el río del Espíritu Santo que fluye. ¿Por qué río? Porque el río, cuando va con toda su ímpetu, con toda su fuerza, va sacando aquello que está estorbando en el camino. Habrá visto alguna vez algún documental que hay un río con todo ese ímpetu y su fuerza, ¿sí? Va quitando esos troncos, esa basura que hay. Así es el río del Espíritu Santo, pero con esa agua cristalina, ¿sí? El río de Dios. La persona del Espíritu Santo es algo que hay que cuidar, es algo que hay que anhelar y es algo que hay que desear siempre, en todo momento. Y la palabra de Dios nos dice acá, Jehová te pastoreará siempre. Muchas personas dicen, yo no necesito de pastores porque la Biblia dice que Jehová me pastorea siempre. Querido oyente, si usted es de esas personas que tiene ese tipo de pensamiento, quiero decirle que está equivocado. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios puso pastores, ¿sí? Y los pastores están puestos por Dios para llevar adelante la obra que Dios le encomendó y les confió. Por eso usted ore por sus pastores. Bendito sea Dios. Pero el Señor siempre te va a pastorear. Siempre va a estar ahí. En todo momento. El pastor de pastores. En todo momento va a estar pastoreando, va a estar dando directrices, órdenes. Va a estar llenando
va a estar hablando a nuestras vidas. Porque, querido oyente, quiero decirte algo. En cada persona Dios puso un talento, un don, un ministerio. O varios talentos. Porque a veces decimos, y ponemos a Dios como en un recipiente, ¿sí? Y decimos, no, bueno, Dios dio esto y nada más. No, el Espíritu de Dios no se limita. No tiene limitaciones. Si vos buscas, si vos indagás, si vos escudriñás, más Dios te va a dar luz y revelación de la palabra. Y por cuanto más luz y revelación vas a tener, más sabiduría de la palabra habrá en tu vida. ¿Para qué? Para bendición a otros. Para que su vida no quede estancada, no quede trabada. Al contrario, sino que su vida sea una vida de bendición a otras ciudades, a otras iglesias, a otros países. Eso es lo que Dios habla siempre. Y es el deseo de Dios que cada persona crezca. Pero crezca en humildad. No en soberbia, no en altanería, no en altivez. Porque eso no sirve. Dios no está cuando hay altivez, cuando hay soberbia, cuando hay altanería. Dios no está. No crean que Dios está. Dios no está. Dios da vuelta a la espalda. Por decirlo de alguna manera, sentido figurado. La persona cree que está, pero es su conocimiento, es su razonamiento. Dios no lo está pastoreando. Está haciendo las cosas conforme a su voluntad. No conforme a lo que Dios le ordena. Pero acá dice la palabra que Jehová te pastoreará siempre. ¿Sabes por qué quiero aclarar estos temas? Porque siempre hay alguien que se levanta como pastor y no es llamado a pastor, sino que se va de la iglesia como divisionista y divide y se levanta como pastor. Y después hay montones de estragos y meten a todos los pastores en lo mismo. No, señores, no se equivoquen. Fíjense de dónde viene, de dónde proviene y qué fruto tiene y qué raíz y matriz tiene esa persona. Les digo esto para su bien porque hay muchos que juzgan. Y no fue nadie autorizado por Dios a juzgar a los demás. Menos a condenar. Bien, no quiero salirme del tema. Y en la sequía saciará tu alma en muchos momentos, en tu vida. Y en la mía va a haber sequías, en los cuales uno se va a preguntar, pero ¿Dios dónde está? A veces uno se mal acostumbra, ¿no es cierto? ¿Pero por qué Dios acá no me contestó? ¿Pero por qué yo no siento la persona del Espíritu Santo en mi vida? A veces hay gente que se ha mal acostumbrado a que en todo momento querer sentir a Dios, ¿sí? Hay momentos en los cuales Dios te va a llevar a una sequía. Te tiene que llevar a un proceso, sí o sí. Si sos un hombre y una mujer de propósito, te tiene que llevar a un proceso doliente, un proceso en el cual ninguno de nosotros queremos estar. Muchas veces no son cosas nuestras que nos pasan, pero escuchamos y vivimos cosas y no nos gustan. Y clamamos a Dios y no está la respuesta. Es porque Dios está haciendo un proceso en tu vida y en la mía. ¿Por qué? Porque en todo proceso la persona sale más espiritual. Dios quiere y anhela el proceso en nuestras vidas. ¿Sabes por qué y para qué? Porque la palabra dice que por el fruto es conocido el árbol. Todo proceso te lleva a un crecimiento. No crecimiento solamente para que vos seas reconocido, ¿sí? Para que todos digan, mirá esto. No. Seas reconocido delante de Dios como una persona humilde. Tanto yo como usted. Humilde significa esa persona que tiene un corazón quebrantado delante de Dios, que reconoce a Dios en todos sus caminos. A veces le damos prioridad a otra cosa cuando decimos humilde. No, humilde es la persona que tiene un corazón humilde y reconoce al Señor. Pero en esas sequías, en ese caminar, en ese trajinar, ¿sí? En ese correr, tal vez
vas a pensar muchas veces, ¿pero dónde está Dios? Y está ahí. Pero tiene que probarte, a ver hasta qué punto vas a llegar. Porque Dios sabe para qué, obviamente, es tu creador y depositó algo en tu vida. Pero hay que tener conocimiento, hay que tener entendimiento, hay que entender. ¿Y cómo entiendo? Saber que se está en el propósito de Dios para su vida y para la mía. En ese mover, Dios, ¿qué es lo que hace? Te lleva a las sequías, pero va a saciar tu alma. El alma, ese lugar, ese asentamiento de emociones, donde muchas veces raíces de amargura, de tristeza, ¿sí? A algunos les pasa que dejan entrar el odio, la murmuración, todo tipo de pecado. Total, Dios me va a perdonar. ¿Y qué pasa si te visita la muerte? ¿Qué problema si te visita la muerte? ¿Qué problema? Por eso uno tiene que estar cuenta todos los días, no por miedo a la muerte, sino por temor a Dios. Por amor a Dios, por reverencia a Dios, por hambre del Espíritu Santo. ¿Vos tenés hambre? ¿Usted tiene hambre del Espíritu Santo? Usted me va a decir que sí. Bueno, gloria a Dios por eso entonces. Pero esa pasión que Dios te lleva a buscarlo, ese desespero que Dios te lleva a buscarlo, y que si no lo encontrás, vos decís, ¿qué está pasando? Y empezás a examinar tu vida. Empezás a ver tu vida. Porque vos querés más de Dios. Vos querés que el Espíritu Santo sea derramado de una forma sobrenatural y que Dios te use. Por eso Dios tiene que probar a sus hijos. Tremendo lo que Dios hace. Pero Él va a saciar tu alma, esa alma muchas veces doliente, herida, lastimada. Pero vos persistís. Bueno, Dios va a saciar esa alma. A tal punto que vas a decir, mirá. Porque el hombre tiene la costumbre de decir, bueno, oro tanto y obviamente es bueno orar una buena cantidad y tener comunión con el Padre. Pero hay personas que no permanecen. Y cuando vos permaneces en pleno desierto, el aguacero que viene sobre tu vida y tu ministerio es tremendo. Y el fruto que vas a dar para Cristo. Pero hay que permanecer ahí. Y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego. Vigor a tus huesos. Fíjate que la palabra dice que cuando sopló Ezequiel, ¿sí? Fíjate donde dice que entró el espíritu por los huesos y se juntaron uno con el otro y se levantó un ejército grande en extremo. Este está hablando de lo que es Israel en el 1948, si sacas bien la cuenta. Pero ahora Dios te habla a vos y a mí, de que Dios trae vigor, fuerza, vitalidad. ¿Nunca te preguntaste por qué los que estaban en la cruz sí fueron quebrados en sus huesos, más Jesús no? Hay cosas que uno tiene que preguntarse y Dios te las revela, te las muestra, porque vos vas a la palabra. Él da vigor y serás como huerto de riego. Sí, una persona que va a salpicar hacia todos lados lo que es gozo, contentamiento, alegría y primeramente salvación. Ese es el deseo de Dios, que usted y yo, y que yo y usted seamos esas personas que llevemos el poder del Espíritu Santo a otros. Llevemos, hoy por hoy estamos en un mundo terrible, pero quiero decirte algo. Vos tenés el Espíritu Santo. A aquellos que tienen el Espíritu Santo, a aquellos que son hijos de Dios, ustedes tienen el poder del Espíritu de Dios. Y la Biblia dice bien claro que no es cobardía ni temor,
espíritu de poder, amor y dominio propio. El Señor le delegó eso a su iglesia, a su pueblo. El poder del Espíritu Santo. Y será como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Es impresionante. Nunca van a faltar. Nunca. Porque va a fluir en tu vida el poder del Espíritu Santo. No solamente cuando vayas a la iglesia, sino en tu casa, en lo secreto, cuando busques a Dios. Esas experiencias tremendas. Y nunca te preguntaste por qué tenés esas experiencias con Dios. Y nunca te preguntaste por qué a Dios se le place revelarte la palabra a vos a tal punto que entiendas. Y otro dice, no entiendo. Sencillo, porque Dios ve el desespero que tenés en tu alma, en tu mente, ese deseo de conocerlo. Y por sobre todas las cosas, hay un ministerio ahí. Dios te hace como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Vas a ser una persona que le vas a dar agua al sediento. ¿Sediento de qué? De muchas cosas. Hoy falta lo que es. Los valores y los principios no están. Se han desechado. Hay personas partidas al medio. En su corazón con tristeza, con angustia, con dolor, con falta de perdón. Pero cuando vos sos esa persona que tiene ese poder del Espíritu Santo y sabés y conocés que lo que tenés es de Dios y no es tuyo, y por sobre todas las cosas lo entendés y lo pones por obra, Dios te bendice a tal punto que serás de bendición a otros. Y Dios te va a llevar a donde nunca pensaste. Porque sus caminos no son los de Dios. Los de Dios son más altos. Los pensamientos nuestros no son los de Dios son más altos. ¿Me va entendiendo lo que le quiero decir? Cuando usted se mueve en ese ámbito que a Dios le agrada, porque ve que su hijo es obediente. Fíjate que la palabra dice que tales adoradores busca el Señor. El Padre, tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, esto no es para cualquiera. Esto es para aquel que tiene hambre de Dios. Porque hay personas que se quedan a mitad del proceso. Porque Dios tiene que procesar. Dios debe procesar. El Evangelio no es iglesia, casa, iglesia, y ahí Dios me toca. No se confunda. El Evangelio es una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios. Son las buenas nuevas de salvación, pero es tu hablar, tu dialogar con Dios. El Espíritu Santo es quien te guía a toda verdad. Por eso, mantenete avivado, mantenete en fuego, mantenete como Dios quiere que te mantengas. El Espíritu Santo jamás va a estar de acuerdo con esas personas que tienen mandamientos, doctrinas de hombres. No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está y no se somete a ningún hombre carnal. Al contrario, Él es el que hace la obra. Y por cuanto Él es quien hace la obra, uno tiene que doblegar la carne. ¿Me va entendiendo lo que le quiero decir? Y la sabiduría y el entendimiento vienen por parte del Espíritu Santo, que nos da luz para entender la palabra. Por eso la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Y eso es profundo para hablarlo. Por eso lo estoy hablando. Vos que estás del otro lado, vos que estás escuchando, Dios quiere hacer de vos un manantial, como dijimos recién, que está en la palabra, de aguas. Si sos de esas personas inconformes, si sos de esas personas que decís,
yo quiero de Dios, pero no sé cómo. Bueno, búscalo. Y lo vas a encontrar. Buscar y lo vas a encontrar. Estamos en tiempo donde Dios hace cosa nueva, obras nuevas. Cuando Dios derrama de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene la hermosa costumbre de hacer siempre algo nuevo. Siempre que esté sometido a la palabra, ¿no? No ideas de hombre, no esclavización, sino la palabra. Por eso, saliendo un poco del tema, si vos tenés un pastor, un hombre, una mujer de Dios, que está guiado por el Espíritu Santo y basado en la palabra, no lo abandones, no lo dejes. No importa que ese pastor no tenga un coche 0 kilómetros, no lo dejes. Porque ese es un hombre de Dios. Que hoy por hoy vas a encontrar pocos hombres de Dios y mujeres de Dios. Con errores sí, con fallas sí, pero con una virtud. Aman a Dios por sobre todas las cosas. Bendito sea Dios. Fíjate lo que dice en el libro de Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva. Escuchaste, yo hago cosa nueva. A Dios le place hacer siempre cosas nuevas. Cuando dice yo es porque Dios quiere hacer algo nuevo. Créele a esa palabra. He aquí yo hago cosa nueva. ¿Y qué será cosa nueva? ¿Y qué es lo que le estás pidiendo? ¿Y qué es lo que estás vos delante de Dios clamando? Bueno, Él hace cosa nueva. Hay que entender la palabra. Hay que meterse en la palabra. Pronto saldrá luz. Mira, escúchame. Lo que vos estás clamando, pronto va a salir a luz. Y cuando salga a luz, alábelo si puede. Porque Dios manifiesta lo que en oculto vos estabas clamando. Pero hay una promesa de Dios. He aquí que yo hago una cosa nueva. Y vos decís, ¿cuándo? ¿Para cuándo? No digas para cuándo, ni cómo, ni el por qué. Metete con Dios. Él hace cosa nueva y pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis?, pregunta el Señor. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Nunca, jamás, en la historia de los tiempos, Dios va a dejarte en el desierto así porque sí. ¿Sabes por qué? Sencillamente por esta palabra. Escuchá y grabátelo en el corazón. Jesús dijo, me voy y dejo el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Por eso está el Espíritu Santo. Y mientras esté el Espíritu Santo, Dios tiene la potestad de llevarnos y probarnos a ver si somos realmente o estamos a la altura de lo que decimos que somos. El Espíritu Santo. Qué tremendo. Qué tremendo. Qué tremendo, porque cuando Dios empieza a trabajar de esa manera, muchas veces no nos gusta, muchas veces no queremos, decimos, ¿por qué? Me pasa esto otro, esto, acá, allá. Ese idioma no debería estar, ¿no es cierto? Si es que está en la boca del Hijo de Dios. Vuelvo a repetir, no debería estar si es que está. Por eso hay tiempos y tiempos, crecimientos y crecimientos en cada hijo de Dios. Hay hijos que recién han empezado, hay otros que ya son más grandecitos, hay otros que son más
grandes. Hay gente crecida. Pero otra vez abriré camino en el desierto. ¿Estás pasando por un desierto? Tal vez un desierto ministerial. Tal vez estás orando, clamando, ayunando y no ves respuesta de Dios. Tranquilo, tranquila. Pronto saldrá a luz. Pronto. Y lo que pasa es que usted, hermano, no sabe. Cada vez se pone más difícil que una cosa que la otra. Dios desafía siempre. Siempre desafió Dios a todos sus siervos, a todos los desafió. ¿Cómo que los desafió? ¿Qué me quiere decir con eso? A través de la palabra. Siempre les dio algo para hacer y no algo sencillo. A todos los mandó a la guerra, a conquistar. El evangelio no es solamente para ir a un lugar llamado congregación o iglesia y alabar a Dios ahí. Gloria a Dios por eso. Pero hay lugares por conquistar. Hay tierras por conquistar. Hay lugares donde no se ha predicado el evangelio todavía. Hay lugares donde hay cierta revelación de Dios que usted tiene y otros no. Y si tienen esa revelación, esos países, esas ciudades, esas etnias crecerán abundantemente en lo espiritual, en toda área. Otra vez abriré camino en el desierto. Después de esta palabra, Dios va a empezar a abrir caminos en el desierto. Y vamos a escuchar testimonios de que Dios va a abrir caminos en el desierto. Hay personas que tienen sus hijos apartados y ese es el desierto que están pasando. Tranquilo, sometelos a Dios. Lo que es atado acá en la tierra es atado en el cielo. Y vas a ver, decir, Señor, para que te sirvan a ti. Y van a servir a Cristo. Y van a volver al camino del Señor. Es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Tal vez estás orando por alguien y estás orando y no pasa nada. Tranquilo, vas a ver la mano de Dios. Usted siga. Y va a ver cómo se abre ese manantial, sí, ese río de Dios en pleno desierto. Es promesa de Dios diciendo otra vez: abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Estás pasando por una soledad grande en la cual vas a decir, pero nadie me entiende, usted no me conoce, usted tendría que hablar conmigo. Aunque hable con usted, Dios quiere que muchas veces se pase por una soledad. A veces estás acompañado y te sentís solo. Y vos decís, estoy solo, no sé qué pasa, leo la Biblia, ahora yo... Porque Dios tiene que hacerte pasar por eso. Usted debe entender esto, hay personas que deben entender esto. Los pastores ya lo han entendido, que van a escuchar este mensaje, los siervos también. Toda persona debe ser probada antes de ser levantada por Dios, no por hombre, por Dios. Probada en la soledad, probada en la abundancia, probada donde no hay nada, probada en la discordia, probada en la división, a ver cómo va a reaccionar. Para si después va a dar fruto o no. Por eso la Biblia te dice que el árbol es conocido por su fruto. ¿Me va entendiendo lo que le quiero decir? Usted, que está del otro lado, va a haber un antes y un después a través de esta palabra. Porque Dios va a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. Está pasando por un momento difícil, muy difícil. Pero ahí viene el río de Dios.
para fluir en tu vida y traerte nuevamente esa vida del Espíritu Santo. ¿Y cuándo y cómo es el trato de Dios con usted? Por eso hay que entender los tratos de Dios, que muchas veces y mayormente no se entienden. Pero cuando uno dice, Señor, te acepto como Señor y Salvador, bueno, ¿me va entendiendo? Hay un plan y hay un propósito de Dios para usted. Fíjate, libro de Isaías 57:18. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Habrá un pastorado de parte de Dios, el cual va a traer consuelo a él, dice, a sus enlutados. Porque vio Dios tus caminos. ¿En qué caminos andás? Seguramente en el camino de la obediencia, seguramente sirviendo, trabajando ahí en la obra de Dios. Sin embargo, no ves la recompensa, pero Dios dice, he visto. Nunca te olvides, querido hermano oyente que me estás escuchando. Nunca te olvides esto. Todo lo que estás haciendo, todo tendrá su recompensa. No desmaye. Siga. Pastores, sigan, no desmayen. Adelante. Si Dios te confió una obra, quédate tranquilo que el que te la confió y el que te llamó es el que te va a sostener. Y Dios sabe bien y conoce mi corazón que cuando me dirijo a pastores, me dirijo con mucho respeto, porque son los ángeles de la iglesia. El ángel que Dios puso ahí. Bendito sea Dios. Dios bendiga a todos los pastores de toda América, ¿sí? Y el mundo. Pero Dios vio sus caminos y te va a pastorear. El Eterno te va a pastorear. Fíjate lo que es esta palabra. Isaías 38:17. Y aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Este tiempo hay corrupción a patada, muchachos, porque echaste tras tu espalda todos mis pecados. Hay personas que viven con el pecado y viven con el pecado, pensando en el pecado todavía. Ese pecado que ya Dios lo echó sobre la espalda. Ya Dios, hablando simbólicamente, ¿no? Ya está, ya lo perdonó. Y pero yo hice, ya te perdonó. Si vos querés dar fruto, tu pensamiento, ¿sí? Tiene que estar totalmente libre. Dice aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Había paz, pero vino amargura grande. ¿Por qué? Escucha. Mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción. Había un hoyo, había corrupción, y a Dios le agradó librar de la corrupción. ¿Por qué? Porque sabe que ese hijo o hija, ¿sí? Ese siervo es una persona honesta y lo va a librar de toda corrupción, de toda trampa. Ahora bien, porque echaste tras tu espalda todos mis pecados. La sangre de Cristo es la que perdona todos los pecados. Él te justifica, estás justificado. Mirá esta frase, mirá lo que es esto. Paz con Dios, paz en Dios y paz para con los demás. ¿Llegaste a esa altura? Vos querés tener alegría, contentamiento, tenés que ser humilde. Ahí es donde te vas a gozar en el Santo de Israel. Con humildad, sencilla la persona, sincera, sin andar diciendo acá vengo yo
acá vengo, no, eso no viene de parte de Dios, eso es, desechalo, eso le desagrada al Espíritu Santo. Sin mostrar el cartelito diciendo acá vengo yo, ojo, acá vengo yo. La pregunta es la siguiente: usted y yo, queriendo mostrar nuestra sabiduría, es una comparación, ¿no? Es un ejemplo. ¿Quiénes somos? Nadie. Si Cristo tuvo que perdonar, lavar y limpiarnos en esa sangre que derramó en el Gólgota. Por eso la palabra después dice algo tremendo, lo que recién leímos. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. ¿Por qué? Porque el que es salvo se goza, y el humilde crecerá en alegría. ¿Vos sos humilde? Amén. Vas a crecer en alegría. No ha nacido aquel quien quiera frenar tu ministerio. No nació. Sí, escúchelo bien, no nació. El único que puede frenar el ministerio que Dios ha depositado es uno mismo. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo Israel. Tal vez habrá personas que no tienen dinero, no están adineradas. Otros sí, otros no. Pero se gozarán. Porque cuando vos entregas el corazón a Cristo, el Espíritu Santo, viene el gozo de la salvación sobre tu vida. Y quita ese velo, ¿sí? Porque nosotros siempre, la persona cuando no tiene a Cristo tiene la costumbre de ver lo que ve hasta ahí nomás. Pero cuando vos tenés a Cristo tenés plan, propósito, proyecto, ¿sí? Que Dios te pone en tu corazón. Y no se lo digas a nadie, porque son vos y Dios. Seguramente del otro lado hay personas que no tienen a Cristo. O tal vez personas que tienen a Cristo y esta exposición de la palabra les ha venido espectacular para crecer. Si querés aceptar a Cristo como Señor y Salvador, repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, te acepto en esta hora como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Amado Jesús, lávame con tu sangre preciosa. Ayúdame a serte fiel a ti, fiel a la iglesia donde me congregue, sea acá en Capitán Sarmiento, en otros lugares de Argentina, en otros lugares de América, o en donde fuera, Europa, Oceanía, África, donde sea, donde lleguen estas ondas radiales. Toma tu decisión en esta hora. En el nombre de Jesús, me arrepiento de mis pecados y soy salvo ahora. Amén y amén. Hay fiesta en los cielos, hay barullo en los cielos, hay ruido en los cielos. Hiciste esta oración y te convertiste a Cristo. Mañana, a las 7 de la tarde, 19:50, hay reunión en Casa del Rey, ¿sí? Centenario Gerardo Gómez. Y si tenés otras congregaciones cerca, andá. Y si Dios quiere, nos estamos reencontrando el día viernes a la misma hora. Chao. Que Dios te bendiga.